Bienvenido a este episodio de Cerebro Emprendedor. Hoy nos encontramos con un invitado muy especial, Román Emiliani. Bienvenido. Gracias, Mario. Gracias, equipo, por la invitación. Espero que con esta conversación encontremos eh, dos circunstancias. Uno, que les queden claras las dudas que vamos a narrar aquí. Y dos, que terminen motivados para poder terminar su proyecto, el que lo tenga, de poder escribir un libro. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar un poco, tal vez, con esa historia Ok. detrás de Román Mm, Emiliani. ¿Cuándo o en qué momento mm, usted se dio cuenta que podía estudiar la psicología, mm. que podía ser una opción para vivir la vida de una manera digna? Para que nos cuente sobre Ya. esos comienzos. Bien, bueno, yo recuerdo, esto lo he comentado varias veces y cada vez que lo cuento aparece un dato nuevo. Eh, pero la historia breve es que yo recuerdo una tarde cualquiera de vacaciones de colegio, 8 o 9 años, y en un momento de terminar de jugar o que alguien entró ya 6 de la tarde, 7 de la noche, yo recuerdo que yo le pregunté a mi mamá por qué cada uno de mis amiguitos del barrio eran diferentes. Me decía, mamá, ¿por qué fulano siempre llora? ¿Por qué fulano siempre pega? ¿Por qué el otro siempre es egoísta? ¿Por qué el otro siempre lo tienen castigado? ¿Por qué el otro nunca nadie lo llama y nunca come en ningún lado? ¿No? Y mi mamá me dijo, no sé por qué ocurre eso, pero sí sé que hay algo que se llama psicología que Ujú, explica todo eso. ujú. Y yo recuerdo que a partir de ese momento, aparte del gusto por la lectura que yo tenía, yo leía mucho la revista Selecciones y la revista esta que hacen anual, eh, eh, tiene muchos años, no recuerdo cómo se llama. Entonces, una vez yo leí algo sobre el cerebro y que el cerebro determina cómo es cada uno. Y esos momentos fueron los que me ilusionaron para saber más sobre esto. Muchos años después de un recorrido que tuve que hacer por uno o dos países, pude lograr titularme como psicólogo y encontrar muchas de las respuestas y explicaciones que yo había buscado o que yo me había planteado desde que era niño. Excelente. Sé que en ese proceso, bueno, ya Ujú, después, me parece, terminando ujú, la escuela ujú, o iniciando ya la ujú. universidad, emigraste a México. Sí, después de la invasión Ujú, militar que hubo aquí en Panamá en el 89, me faltaba un año para terminar el colegio. Y yo ujú. había estado desde kinder en el mismo colegio, que era una ilusión para todos en la familia, pues por cuestiones económicas, sociales, políticas pues de todo el país. Digamos que tuve que salir del país para poder terminar mi sueño, que era poder graduarme de colegio, porque yo insistía y cada vez sentía más cerca el objetivo de poder estudiar psicología, pero obviamente con ese momento histórico se estaban cayendo las ilusiones, así que decidimos o se planteó a nivel de familia, papá, mamá, mi hermana y yo, porque mi hermano estaba muy pequeño todavía, que si yo quería ir a México. Yo tengo familia en México. El asunto es que al final cuando yo me fui las cosas no salieron como estaban más o menos planeadas. En ese tiempo no había internet, no había comunicación en tiempo real. El asunto es que yo me fui para México, terminé viajando en calidad de mochilero, sin un lugar fijo a donde estar. Viví en muchos lugares, pequeños cuartos, hostales, compartiendo con algunos compañeros. Y ingresé, me nacionalicé para poder tener derecho a universidad estatal allá. Entré al servicio militar y digamos que formalicé mis documentos para entonces, terminé mi bachillerato, para entonces poder lograr mi primer gran sueño en la vida, que era ingresar a la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. Cuando yo entré a esa facultad, que fue en 1994, yo ya tenía 3 años viviendo solo. Bueno, muchas de las cosas que yo aprendí en la licenciatura me gustaban, aparte de que era lo que me encantaba, lo que yo quería hacer, se asociaban tanto con lo que a mí me estaba ocurriendo, es decir, conceptos como autoestima, resiliencia, desarrollo humano, duelo, pues yo
o los estaba viviendo, o los había vivido, o estaba por vivirlos. Entonces, digamos que la licenciatura para mí fue un paralelo con lo que yo estaba viviendo, además de las grandes recomendaciones que yo pude obtener de grandes profesores ahí. Así que digamos que ese fue el camino que yo tomé. Excelente, excelente. Entonces aquí puedo ver que hubo aprendizajes, hubo también obstáculos. Sí. ¿De qué manera esto forjó en cierta manera la persona que eres hoy día? Bueno, yo creo, o sea, son dos circunstancias. Uno, que desde que uno es pequeño y a uno le enseñan, para mí uno de los más grandes conceptos que hay es la resiliencia. La resiliencia en el amplio concepto de resiliencia, no en el trágico concepto limitado a que si te pasa algo malo, entonces tienes que salir adelante. Yo creo que la resiliencia es cotidiana y se va entrenando a razón de circunstancias tan simples o tan sencillas como tener que escoger entre dos juguetes. Cuando hay niños que pues pueden escoger todos los juguetes. Entonces, el hecho de que uno desde pequeño, sin mirar a futuro, pues, sino que vas entrenando y tener que escoger entre... Yo me acuerdo que antes casi siempre había una sola televisión en la casa. Y éramos mi hermano y mi hermana. Y pues teníamos que decidir qué canal ver. Cosa que no ocurre ahora porque muy fácilmente cada uno tiene televisión en su cuarto y tienen 400 canales y no hay nadie que intervenga en tu decisión o en tu esfuerzo por poder ver algo. Entonces, desde pequeños, digamos que a nivel de generación nos pasó eso. Y entonces, cuando yo tenía que tomar decisiones, posteriormente, ya en este nuevo momento de mi vida, ante alguna dificultad, pues la verdad no se me dificultaba mucho dejar aquello por aceptar esto, considerando que las dos me convenían, pero tenía que decidir por una de estas. Entonces, ese concepto de resiliencia es uno de los que yo más estoy fomentando por un lado y experienciando por el otro lado. O sea, yo mismo lo vivo y lo busco fomentar en mis pacientes actualmente, que ahora hablamos de eso. Entonces, las dificultades, pues para empezar, pues no tenía yo familia estable allá, no tenía un lugar estable donde vivir. Tenía que trabajar en algunos lugares informales, mesero, cocinero, ayudante en una tienda, vendedor, y eso siempre entendiendo que era parte del logro de mi gran sueño, que era terminar la carrera de psicología. Y recordando siempre que era lo que pues mis papás, o sea, digamos que yo no salí por la mala, yo salí bien de casa, no había un rencor ni nada, o un temor a fallarles, porque ellos, ese fue otro gran apoyo, el amor, porque mucha gente me decía, ¿cómo es posible que no extrañas a tu familia? Digo, todos los días los extraño. Yo todos los días, durante 14 años que duró mi travesía por allá, todos los días yo me quería regresar a Panamá a ver a mi familia. Sin embargo, tenía claro que yo tenía que terminar allá. Y a pesar de que en el primer momento no hubo internet, eran solamente cartas postales que eran 1 o 2 al año que se podían intercambiar, siempre estuve en contacto con ellos. Digamos que por la experiencia de la crianza que tuve, por los ánimos que recibía. Una sola carta de mi mamá me daba batería para los siguientes 6 meses, digámoslo así, ¿no? Entonces, eso hizo que yo pudiera mantenerme estable ante circunstancias como la soledad, como la tristeza, como, pues, por ejemplo, fueron 14 navidades que yo pasé en diferentes lugares. Años nuevos, cumpleaños, incluso eventos como la graduación del bachillerato, pues no había. Y eso, más que hacerme sentir frustrado o molesto, me hacía sentir valiente y fuerte. Entonces, digamos que ese fue el secreto. Para poder lidiar con las adversidades ahora, hay que criar niños que sepan tomar decisiones, que sepan asumir las consecuencias de sus decisiones y que sepan cambiar de opinión si en algún momento hay que hacerlo, cambiar el rumbo. Porque tampoco uno puede caer en la necedad o en la ceguera de que aquí tiene que ser. Hay cosas que yo, por ejemplo, yo comprendo, yo entiendo que hay mucha gente que quiere trabajar de lo que estudió desde el primer momento, pues no necesariamente tiene que ser así. A veces tienes que trabajar en otros lados, cubrir necesidades económicas o ahorrar, prepararte para poder invertir o para poder ejercer lo que tu corazón te dice. En ese proceso, ¿cuándo descubres tu pasión por escribir?
Ok, yo recuerdo que ya estando en la universidad y con un montón de historias y vivencias en la cabeza, pero la verdad sin la intención de escribirlo como tal, en una de los, allá se nos exige llevar cierta cantidad de horas como estudiante, cierta cantidad de horas de terapia personal. Y entonces, en la búsqueda de varias opciones que yo tuve, alguien me dijo, pues te noto triste, o te noto enojado por esto, o te noto dolido por esto, o te noto muy ansioso por esto. ¿Por qué no lo escribes? Cómprate un bloc de papel, un bolígrafo. De hecho, me acuerdo que esa persona me dijo, cómprate por lo menos 3 bolígrafos. ¿Okay? Por si uno te falla, no se te quiten las ganas de escribir, agarras y tienes otro. O sea, cómprate un bloc de notas y cómprate un bolígrafo, 2 o 3 bolígrafos. Y lo hice. Y yo no sabía, yo decía, pero es que a mí no me gusta eso de los diarios y eso. No, no es un diario. Escribe cómo te sientes, qué te ha pasado. Eso se llevó como, no sé, tal vez 200 páginas o más, que me las acabo de encontrar. Ese blog lo tengo por ahí, voy a ver qué trabajo hago con eso ahora literario. Y luego me dediqué a escribir y en un momento, en una dinámica que hubo en la universidad de escribe tu biografía en 2 páginas, luego escríbela en 1 página y luego escríbela en un párrafo, el mismo ejercicio. Y me di cuenta que lo podía, tenía material para las 2 páginas, para 1 página y para un párrafo, lo más resumido posible. Y me di cuenta que podía. Y después con los viajes que yo hacía como mochilero, digamos que tenía mucho tiempo, por ejemplo, de donde yo vivía, que básicamente casi todo mi tiempo estuve en Jalapa, la capital del estado de Veracruz, pues yo me movía a otros lugares que a veces estaban a 14 horas. Pues estar 14 horas atrás de un vagón, de un pick-up, pues sin hacer nada, y no había internet, no había redes sociales ni nada, pues lo que me quedaba era escribir. Y entonces yo escribía lo que yo veía, pues este pueblo se llama fulano, no sé qué me voy a encontrar aquí, me siento contento, hoy comí por primera vez tal cuestión, bebí tal licor, hice esto, conocí a tal, hoy anoche dormí en una funeraria, fue el único lugar donde me dieron hospedaje, me dio miedo al principio, y era como todo aleatorio. Eso está en servilletas, en portavasos, en pedacitos de cartón, en cuadernos completos. Y dije, oye, se me da, puedo hacerlo. Así como hablo mucho, puedo escribir mucho. Y todo eso lo fui guardando. Tristemente, muchas cosas se perdieron. En mudanzas, en aguaceros, en lo que sea, se perdieron. Pero me di cuenta que sí podía. Entonces, cuando estaba yo estudiando para mi proyecto final, para graduarme para la universidad, que fue en 1999, en paralelo, como yo tenía el ejercicio de escribir, tenía un montón de papeles y pedacitos de cartón y todo eso. Dije, bueno, voy a meter en la computadora, voy a digitalizar esto que tengo aquí, sin ningún orden. Y recuerdo que lo hice la primera vez y llevaba un montón de páginas y se usaban disquetes en ese tiempo. Y yo no sé, sabrán los contemporáneos conmigo que cuando tú metías el disquete y empezaba a sonar, se perdió toda la información. Así que tuve que empezar otra vez con mucha pereza, no tenía ganas de hacerlo, pero en la medida en la que iba yo escribiendo, me di cuenta que ya podías cortar, pegar, acomodar en un Word básico, estoy hablando de hace 20 años, y pude hacerlo. Entonces ya con eso agarré y lo hice, lo tenía en un archivo y dije, esto puede ser un libro. De ahí salió, que fue un proceso de 11 años, de ahí salió Diálogos de una persona solitaria, que es mi primer libro. Excelente, excelente. Y a raíz de todas estas vivencias, todos estos aprendizajes, has dicho algo importante, que es como esa transición entre la parte manual a la parte digital. Por eso me gustaría preguntarte, ¿qué retos has tenido en ese proceso, digamos, de adaptarte a la parte tecnológica y de qué manera utilizas la tecnología en la actualidad para, digamos, aligerar tiempo, esfuerzo, para que nos puedas contar? Ok, eso es interesante porque yo creo que mantengo un buen balance entre el gusto por escribir a mano, que digo, eso empezó como un ejercicio terapéutico que me ayudó mucho y entender que a nivel cerebral escribir con la mano
activa ciertas regiones que no se activan cuando escribes, aunque sea lo mismo, pero en teclado. Entonces, digamos que entendiendo la parte neurológica de esto, reconozco la importancia de escribir a mano y la conexión que hay entre escribir a mano y la emoción que uno está sintiendo o el pensamiento que uno está teniendo en ese momento. Así que no dejo de hacerlo, terapéuticamente hablando y placenteramente hablando, porque la verdad, escribir a mano, que de hecho siempre ha sido, me han preguntado, yo generalmente no borro. Ahí va, en todo caso le pongo una rayita y continúo, o siento si la idea no está bien, pues digamos que es como más de las tripas, vamos a ponerlo así, lo planteo así. Pero al presentarse la tecnología, sobre todo la velocidad de la tecnología en este tiempo, me ha servido mucho, la verdad, escribir pequeñas líneas, a veces incluso lo que yo he escrito a mano, en una página o 2 páginas, lo puedo escribir, recordando también aquel ejercicio de lo que escribes en 2, lo puedes hacer en 2 páginas, lo puedes hacer en un párrafo. Entonces lo reduzco a un párrafo y le monto una foto que para mí es alusiva a lo que estoy escribiendo y lo puedo publicar en alguna de las redes sociales. ¿Sobre qué? Sobre estilos de crianza saludables, sobre conceptos como resiliencia que me han pasado a mí, o notas actividades o anécdotas que he tenido con pacientes, con amistades, duelos, y muy breve, en 2 o 3 párrafos, planteo mi idea. Es muy, muy orgánico esto, obviamente en formato digital, que a veces por cuestiones de curiosidad nada más, lo que escribo a mano le tomo una foto y después lo traduzco, por decirlo así, porque la verdad es que la letra bonita no es una de mis bendiciones o bondades, ¿no? Pero entonces lo pongo, lo mismo que dice a mano, lo digitalizo con una foto alusiva. Y ese ejercicio de conexión de esos 2 mundos, la verdad es que me ha servido mucho, me siento muy cómodo escribiendo en los 2 formatos. Obviamente en el formato digital, en teclado, fluye mucho más rápido, pero en el formato a mano es mucho más emocional, digámoslo así, ¿no? Entonces, el segundo libro que escribí, digamos que fue con un poco más de dedicación, un poquito más de tecnología, aunque no fue en tiempo de redes sociales o inicios de redes sociales, y habla de esta segunda etapa. Pues yo ya regresé a Panamá. No son biografías, no son libros de autoayuda, no son manuales de ejercicios para que te vaya bien en la vida, no está relacionado con el coaching de vida, ni coaching cósmico, ni coaching de nada de esas cosas de alinea tus chakras y entonces te irá bien en la vida. Simplemente son anécdotas que nos pasan a todos, y es la misma línea de escritura desde el primer libro hasta este tercero. Es decir, pues cuando te rompen el corazón, cuando estás muy contento pero no tienes con quién compartirlo, cuando de pronto las cosas te están saliendo bien y no sabes ni siquiera por qué, cuando a pesar de hacer las cosas bien te sale mal, cuando muere alguien y sientes que es una injusticia universal o divina. ¿Cómo puedes escribir, cómo puedes tomar una captura, por decirlo, una fotografía de un convivio que estás teniendo con amistades? Que son cosas que nos pasan en el tranque. ¿Quién no se ha sentido decepcionado, frustrado, irritado o sorprendido? Porque a veces piensas que va a haber tranque y no hay nada, y yo lo he escrito. O sea, a veces uno espera algo de la vida que, de hecho, eso está cuantificado. Generalmente, la mayoría de las cosas que pensamos que nos van a ocurrir, nunca ocurren. Y yo lo he escrito. Cuando tienes un hijo enfermo y estás en una sala de hospital con la incertidumbre y sientes que lo peor está a punto de llegar a tu vida, y no pasa nada. Le dicen, todo está bien, Señor. O al revés, cuando de la nada te das cuenta que alguien en 2 días fallece. Pero casi siempre uno dice, pero yo hablé con él ayer. Pues sí, eso fue ayer, murió hoy en la mañana. Entonces, ese tipo de circunstancias que son muy emocionales y muy del día a día, se han convertido en mi estilo de escritura, sin interferir, por ejemplo, no sé, nunca lo he hecho, tener que investigar mucho sobre un tema para poder escribirlo. Es decir, es lo que me ha nacido a partir casi todo de una gran experiencia de vida que he tenido,
que me sirve como evidencia y de las personas que están alrededor de mí. Entonces, no es una escritura científica tampoco, no es una escritura técnica como tal, sino que más bien es algo que va fluyendo y puedo manejar los dos mundos. Obviamente a nivel, en el escalón manual, creo yo que no se están haciendo publicaciones. Así que de todas maneras uno tiene que llevarse bien con la tecnología porque si quieres publicar, tienes que digitalizarlo. Entonces, pues llevémonos bien con ambos mundos. Exacto, hablando de crónicas cualquiera y también con el emprendimiento, porque de pronto uno pensará, bueno, solamente es como escribirlo digital, ya entonces uno imprime eso y uno lo puede comercializar, ¿no? Uno de pronto puede caer en ese error, pero en tu experiencia, ¿cuáles son esos microprocesos que una persona que emprende en el campo de la escritura o de hacer libros, ¿cómo es ese proceso? Desde lo más básico y elemental, desde que está la idea, o sea, que ni siquiera te has sentado, hasta poder entonces materializarla, publicitarla, ponerlo en Amazon, o sea, ¿cómo es este proceso? Voy a empezar de atrás para adelante. Yo creía que escribir un libro era simplemente escribirlo, brincándome todo eso que estás diciendo, o sea, era como escribirlo, casi como si fuera en máquina de escribir mecánica, que escribes y va saliendo por el otro lado las cosas así. Y lo digo en broma y en serio. Yo pensaba que escribir un libro era escribirlo, mandarlo a la editorial y sentarte, y lo voy a decir literalmente como lo pienso, sentarte con una bata, una copa de coñac y ver cómo el dinero entraba por debajo de tu puerta o en sobres así de las regalías de las ventas del libro. Y ni copa, ni coñac, ni sillón, ni dinero, ni editorial. Es decir, esto es tan emprendimiento como hacer chorizos artesanales, como la persona que sabe hacer cuestiones de sus diseños de las uñas, como el que es tutor de matemáticas, como el que vende empanadas. Es lo mismo, tienes que salir a la calle a venderlo, a ofrecerlo. Si no, no. Hay la opción, y de hecho la tengo, de manejarlo por Amazon. Por eso digo, estoy haciendo la respuesta de atrás para adelante, porque mis 2 primeros libros no existen, por decirlo así, porque se vendieron, se acabaron y los tengo en un USB. Ahí está. Sin embargo, en Amazon o las publicaciones que uno hace a nivel de la nube, eso queda. En algún momento eso sale. Este libro yo lo quise hacer en ese formato de venta por Amazon porque entendí que hay mucha gente, y lo veo así, que quisiera saber o quisiera leer, no nada más de mí, de otras personas, pero que están limitadas a la venta local, física o por correo, postal y todo eso. Digo, oye, pero si usemos la tecnología. Entonces yo quise que este libro fuera así y me di a la tarea de buscar quien, además de hacer el libro, pudiera subirlo, colgarlo en Amazon, hacer ese trámite de KDP se llama, y el PayPal que se usa para... O sea, nunca en mi vida, jamás, yo no sé de eso. Tienes que abrir una cuenta, tienes que tener una cuenta de un banco. Si no tienes, pues te prestan, bueno, te alquilan una cuenta de banco para hacerlo legal, y entonces el libro se monta, se hacen pedidos, se maneja en formato digital también, que lleva una maquetación, una diagramación diferente del formato para imprimir. Uno tiene un precio, otro tiene otro precio. O sea, cosas que sin querer pues te van llevando a rutas de administración, emprendimiento, contabilidad, cosas con las que yo en mi vida había estado relacionado directamente. Entonces, para poder lograr eso, tienes que tocar puertas. Yo reconozco que hay una nueva ola en Panamá que me agrada muchísimo. Soy parte de esa nueva ola de muchos escritores independientes, tímidos en el sentido de puede hacer inversiones modestas de tirajes, ¿no? 100, 200, 300. No andamos por 1.500, 2.500 o más libros. Tímidos conservadores, digámoslo así, de muchas temáticas diferentes, y que hemos pasado básicamente por lo mismo, que es que muchas, y creo que eso ocurre también con el emprendimiento de lo que sea,
que empresas ya establecidas, pues están establecidas y como se esforzaron por lograr establecerse tal cual están, pues no dan mucha cabida acá porque pues ellos ya están establecidos. Entonces lo que nos ha pasado a nosotros es que hemos encontrado, porque son varias personas que han pasado más o menos por lo mismo porque tienen experiencia literaria y que han sabido orientarnos sobre esto. Para poder escribir un libro, la única parte en la que interviene el autor es en escribirlo. Todo lo demás, no. Es decir, diseño de portada, diagramación, justificación, maquetación, ilustración, la porosidad de las hojas, el tipo, la calidad de la fotografía, la contraportada. Y quien piense egoístamente o quien piense solamente que lo único importante de un libro es el escritor como tal, pues la verdad es que no va a avanzar mucho, porque hay que confiar en que hay personas, sí, esto al final es un negocio, pero hay personas que te garantizan un buen trabajo y una buena custodia de lo que tú tienes en tu cabeza y en tu corazón para plantearlo aquí. Sí las hay que buscarlas. Y son personas que generalmente han pasado por lo mismo. Yo te puedo citar, yo fui a un curso de creación literaria también hace muchos años con la profesora Ileana Golcher, con el profesor Ariel Barría, que paz descanse, que me incitaron, me forzaron casi, me presionaron y me dijeron, si tú tienes tu libro escrito ya, porque estaba en un archivo, te falta el otro paso. O sea, tú ya llegaste hasta el paso en el que te corresponde llegar como escritor. Lo demás tienes que cederlo. Y aquí es donde mucha gente dice, no, yo no quiero que se sepa mi libro, que me van a robar el contenido, que no sé, que no confío, que no, y ahí se cae todo. Entonces hay gente que hace un trabajo específico, es como cuando vas a reparar tu casa. Es muy difícil que una sola persona sepa de electricidad, plomería, soldadura, carpintería, tapicería. Necesitas entender que hay personas que se dedican a cada, son especialistas en esto. Hay algunos combos, digámoslo así, de personas que te pueden hacer varias cosas, pero tienes que aprender a confiar, tienes que saber que esto tiene un precio, esto es una inversión que estás haciendo. Entonces, cuando uno termina de escribir el material, incluso haberlo escrito, no es que escribiste un libro. Y yo menciono mucho y no termino de darle reconocimiento a Linda Ashwood, que fue la persona que yo me encontré y que le dije, necesito esto, y me dijo, puedo hacer esto y esto. Yo le dije, bueno, ya tengo la portada lista. Y le mandé la foto y me dice, no, profe, eso no va. Eso no sirve, eso no es. ¿Podemos conseguir una fotografía en un banco de datos de fotografía? Le digo, no, pero ¿por qué? Dice, profesor, esa foto que usted tiene, que era más o menos lo que yo quería, yo me fui al metro y tomé un montón de fotos con mi humilde celular. Me dice, no, hay un banco de datos. ¿Qué quiere? Digo, quiero como esto. Y me dijo, bueno, esto es lo que quiere. Digo, perfecto. Eso vale tantos dólares. Yo... Es lo que te digo, ahí es como uno dice, pero ¿por qué tengo que pagar por algo que quiero? Tienes que soltar. Ese es un ejemplo sobre esto. Me dice, ¿y las letras? Yo quería unas letras como si fueran mi letra, mi puño y letra. Me dijo, no, profe, no, nadie va a entender eso. Vamos a ponerle una letra así. Es donde te digo, hay que soltar, hay que dejarse llevar por quien sabe de esto. Y tienes que pagar. Lo que sea, mucho o poco, eso ya usted decidirá, ¿no? Entonces, esa química que se formó ahí, ella nos fue llevando a 4 al mismo tiempo, con el tan excelente resultado de haber presentado nuestros respectivos libros en la reciente Feria del Libro acá, que fue un éxito total, que fue como mi tercer gran sueño cumplido en la vida, tener un auditorio, de estar firmando autógrafos para gente que yo ni conocía, y que foto y todo, me sentía como raro. Fueron mis 14 minutos de máxima emoción, gracias a gente como Linda Ashwood. Te mando muchos saludos, Linda, porque ella sigue en ese emprendimiento, digámoslo, de ayudar a gente a que publique libros. Entonces, la respuesta corta es: escríbelo y cédelo a quien te pueda guiar, porque si lo escribes nada más esperando a que tú diseñes la portada como tú quieres, a que tú pongas las letras que tú quieras, a que según tú ya está corregido, es un montón de errores que tenía eso de puntos, de comas, y eso que yo pretendo cuidarme. Nada mejor que alguien que sepa sobre eso. Así que esa es la respuesta que te puedo dar ante esto. Excelente aporte que nos ha dado, y esas recomendaciones de seguro van a inspirar a otras personas a poder ser tal vez futuros escritores
y a poder lanzarse en este emprendimiento, ¿no? Cambiando un poquito el tema, sé que también te has dedicado mucho al tema de la docencia en entornos de educación superior. En ese caminar de muchísimos años, de seguro han pasado por tus aulas muchos estudiantes con diversas cualidades, diversos talentos, diversos dones. Y es por eso que me gustaría preguntarte, ¿qué cualidades tú has notado, tal vez mirando en retrospectiva, de que, oye, este perfil de estudiante, yo me los encuentro 5, 10, 15 años después y veo que emprendieron, veo que les va bien, veo que han sido personas que yo 15 años atrás vaticinaba y no me sorprende en lo absoluto lo que le está pasando en la actualidad? ¿Cuáles son esas cualidades? Bien, voy a decir primero la parte general. Después de más de 20 años de experiencia en aulas, para mí existe 3 grandes bloques de estudiantes. El primer bloque de estudiantes es el que ya lo tiene. Ahora hablamos de qué tienen. Ya lo tiene. Ya están. Ya. Y de alguna manera, digamos que en un ejercicio de sensatez, yo lo pudiera comparar con la sed o con el hambre que yo tenía de estudiar eso. O sea, ya las ganas, podemos citar aquí la vocación como tal, que son las ganas, la insistencia en poder hacer algo. Mi respuesta más corta para definir vocación es lo que tú haces, que te gusta hacer, que sabes hacer, que te nace hacer, aunque no te paguen. O sea, es la vocación que tienes por servir, por hacer algo, ¿no? Ese es el primer gran bloque de estudiantes. Ya lo tienen. Solamente tienen que recorrer las aulas, ganarse unos créditos administrativos, pedagógicos, aprender algunas cosas nuevas, hacer su trámite y graduarse. Pero ya lo tienen, ¿ok? Le falta la parte técnica, que es la que les brinda uno. El segundo grupo de estudiantes son estudiantes que no lo saben, pero lo tienen. Uno ve, y lo digo para todas las licenciaturas y para todas las maestrías, incluso para todos los colegios, uno ve como docente qué estudiante tiene esas ganas de hacerlo. Pero a diferencia del primer bloque, no lo valoran. Es como aquella gente que tiene muy bonita voz y que uno diría, wow, ¿por qué no te metes a un casting? O tiene capacidades histriónicas para poder actuar, o toca muy bien un instrumento y lo ves que se la pasa tocando en 2 fiestas por ahí nada más, no le saca provecho a eso. Bueno, así mismo corresponde este segundo bloque de estudiantes, que si uno los guía bien, que si uno los anuncia o los presenta como buenos profesionales de esta disciplina, y uno los mercadea, digámoslo así, como lo bueno que pueden ser en esto, pues pueden convencerse para hacerlo. Son los que cuando desertan o se tienen que ir o pierden el interés en esto por hacer, son los que duele que se vayan. Uno sabe que los del grupo 1 no se van a ir. Esa gente se queda, a menos que haya razones muy fuertes, pero generalmente lo logran. Los del grupo 2 duele porque uno sabía que podían estar ahí, pero por otras cuestiones de la vida, pues se tuvieron que retirar. Y está el grupo 3, que no lo tiene y no sabe que no lo tiene. Y no le interesa no tenerlo, y que llenan las aulas por otras circunstancias. De hecho, puede que se gradúen. De hecho, puede que ejerzan. Yo lo sé, los he visto. Pero no, o sea, ejercen muy dignamente y todo y se mantienen ahí. No hay esa pujanza o esa vibra o esa llama de ir más allá. Entonces terminan, ejercen y se quedan 25 años haciendo lo mismo, discretamente, pudiendo hacerlo más si tuvieran la vena o el corazón del grupo 1 o del grupo 2. Aunque la mayoría de ese grupo 3 termina haciendo otras cosas, o ni esto, ni aquello, ni lo otro. ¿Qué cosas son? ¿Qué es lo que tiene ese grupo 1 y ese grupo 2? Lo primero yo entiendo que es la vocación, o sea, el interés constante, la sed constante de saber algo. Voy a hablar específicamente de psicología, pero aplica en cada área. En el caso mío era la personalidad. Es lo que siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué la personalidad? ¿Por qué si a 2 personas se les muere su mascota de 10 años, por qué uno lo toma de una manera y otro de otra manera en igualdad de condiciones? No es que uno lo tenía en la azotea y el otro dormía con él. No. ¿Por qué?
o por qué uno lo toma con más filosofía que el otro. La respuesta más o menos la sé, que está en el trayecto de vida que lleve. Pero ese interés por saber cómo la gente sigue avanzando, insisto, lo sé, es por razones personales. El concepto de resiliencia, el concepto de asertividad, el concepto disciplina por encima de la motivación. La disciplina en los estudiantes a nivel de avance durante la carrera es vital. Es decir, disciplina es lo que tú tienes que hacer aunque no te guste, entendiendo que es para tu beneficio. No quieres leer. Yo me acuerdo que tenía un estudiante que me lo dijo y de hecho me lo escribió. No me gusta leer, pero amo la psicología. Así que voy a tener que buscarle gusto a la lectura. Para mí eso fue una de las cosas más asertivas que alguien me pudo decir a nivel de estudiantes. Y lo vi y ahora ejerce muy bien. Era más bien como un temor o como una apatía o como cuando no te gusta una comida que dices que no te gusta pero nunca has probado. Entonces él probó la lectura y probó que podía hacer otro estilo de lectura. Tenía un hábito de estudio malo, acostado, a contraluz, cansado. Le digo, no, déjame ayudarte. Ese es del grupo 2 que te digo. Entonces pude entender que era así. Entonces necesitas para psicología tener esa vocación, ese interés constante, no de ayudar, que es lo que generalmente la gente dice. Yo estudio psicología porque me gusta ayudar a la gente. Exacto. Vamos, hazte seminarista, hazte paramédico, no sé, hazte coach de vida si tú quieres. Puedes hacer muchas cosas si simplemente me dices que es por ayudar a la gente. Métete a un seminario mayor, seminario menor, hazte sacerdote, misionero y ayudas a mucha gente. Vete a la legión extranjera y ahí puedes luchar por nadie, por ningún país en común. Tiene que haber algo más que simple el gusto de ayudar a la gente, porque al que le gusta ayudar va a ayudar desde cualquier perspectiva, incluso si no estudia, si le gusta ayudar, va a ayudar a la gente. Entonces no va por ahí el asunto, según yo. Necesitas la sed de querer reconocer la importancia de algo en psicología que te ayude a mantener una línea, como si fuera una línea de investigación. En el caso mío es personalidad. Hay gente que se interesa mucho más por cuestiones neuro, hay gente que se interesa más por cuestiones deportivas. Yo conozco varios, cada vez más, que se interesan mucho por la tercera edad, con todo lo que abarca eso. Hay gente que le gusta más la psicoeducación, están ahí, yo también me meto en ese paquete. Entonces, si te gusta eso y te mantienes en eso, no es un me gusta la psicología. Cuando dices me gusta el área de la personalidad, me gusta el área del deporte, me gusta el área neuro, entonces tenemos un buen inicio. Lo segundo es la disciplina. La disciplina de por encima de la motivación. No esperar estar motivado para poder estudiar. No esperar estar motivado. Motivación me refiero a que va a haber un ejercicio, va a haber un parcial, va a haber un proyecto. Entonces, por eso es que estás estudiando. No, tú tienes que leer más allá por disciplina. Si te dicen de la página del capítulo 3 al 5, y el libro tiene 11 capítulos, pues tienes que saber, según yo, pues qué hay en el capítulo del 1 al 4. Claro. ¿Por qué nada más del 5 al 6 que te dijo el profe? Lee lo anterior y lee lo posterior. Hazle énfasis en el que te van a preguntar, pero lee un poco más. Esa disciplina por encima de la motivación también ayuda, y naturalmente las tienen las del grupo 1. El grupo 2 sí hay que motivarlos, porque disciplina como tal no. Los del grupo 1 vienen con disciplina ya. Y los del grupo 3 pues nada. Entonces, vocación, disciplina por encima de la motivación y un sentido altruista de servicio. Aquí sí viene la parte de ayudar, pero digamos que es un ayudar metodológico, científico, que te llena como profesional en potencia, porque estás estudiando. Y eso tengo que reconocer que donde yo estudié se desarrolla mucho más o se explota mucho más que acá. Aquí en Panamá, en casi todas las universidades, no sé si para otras disciplinas, pero para psicología, cuesta mucho que te den acceso a un hospital. Claro. Cuesta mucho que te den acceso a una escuela. Cuesta mucho que te den acceso a una organización internacional de ayuda a niños o de cuestiones de migrantes. O por el lado del destino al que vas, o por el lado de la propia administración universitaria. Es difícil, hay una cantidad de trámites, seguro, si hay un solo transporte tienes que esperar hasta 2 o 3 meses para reservarlo, para que vayan todos en un solo bus y para que no haya posibilidad de fuga o de riesgo.
Yo recuerdo que cuando yo estudié decían, nuestra siguiente clase de psicodiagnóstico va a ser en el hospital mental fulano de tal. Y ahí nos reuníamos a las 7 de la mañana y el profesor nos decía, ¿quieren ver la esquizofrenia? Ahí está la esquizofrenia. Exacto. Y te entrevistas con una persona con esquizofrenia. ¿Quieren ver cómo es el trastorno bipolar tipo B? Converse con la señora tal. Converse un momentito nada más. Digamos que de manera informal, pero con muchísimo fruto interno, que es la sed que un estudiante tiene. Yo no me canso de decir, y nada más que a mí se me apagó cortito la duda, porque yo el primer semestre que entré, pues como todos queríamos ya ver casos y nos decían, aguanten. Pero al segundo semestre ya estábamos metidos en hospitales, en cárceles, en organizaciones, en prestadoras de servicio social, lo que sea. Aquí no, aquí tienes que esperar casi 2/3 de la carrera para que te den chance de hacer una visita a un lugar, una organización privada o estatal o independiente. Entonces, eso mata mucho la sed que uno tiene, a menos que tengas muchísima paciencia o que lo puedas hacer por tu lado, pero pues ya no es institucional. Entonces, con las personas que pueden tener contacto con esa realidad, por ejemplo, carcelaria, y ese es tu gusto. A mí me interesa mucho la psicología carcelaria o todo este tipo de cosas, tipo Foucault, que le gusta esa línea, o que le manejaba esa línea, o el confinamiento tipo hospitales de salud mental, tipo cárceles, y tienes ese interés, pues no encuentra mucho alimento a menos que la persona lo haga por sí mismo. Entonces, si las instituciones brindaran un poquito más de esto, seguramente habría muchas más personas que del grupo 2 se convencerían de estar ahí. Pero al final, si tú sostienes ese interés por encima de la incapacidad de la institución por brindártelo, que es una especie de disciplina, pues no puedes ir al lugar, pero puedes leer mucho más. Pues están las series de Netflix que también ayudan, está tu posibilidad de hacer voluntariado, está tu posibilidad, o sea, si tú logras esa independencia para poder adquirir los conocimientos de lo que tanto estás buscando, te los brinda la institución o no, vas por buen camino. Vas por buen camino. Sí. Y por último, yo creo que es la parte de la humanidad que tú puedas desarrollar con humildad, no una humanidad de que ya me gradué, ya lo sé todo, ya yo incluso hice una maestría en psicología del deporte, así que yo te puedo decir ya, no, en la medida en la que uno se mantenga austero, y siempre se lo he dicho a mis estudiantes, y yo he dictado clases desde preescolar, colegio, bachillerato, licenciatura y maestría, y les digo lo mismo, usted no utilice sus conocimientos técnicos con personas que no son de conocimiento técnico. Usted quiere hablar palabras en latín y palabras en inglés, si usted quiere destacarse, matricúlese en un congreso, presente una ponencia, realice una investigación, publíquela y ahí sí métale todo el peso técnico que se requiere por exigencias de las propias entidades para que usted lo logre. Pero si usted tiene un paciente adolescente y usted le dice que tiene una dificultad en su aparato yoico y que tiene que hacer sistemas regresivos o que tiene que hacer una activación conductual para que pueda progresar, o que a nivel de precorteza, de corteza prefrontal hay que estimular mucho más la región límbica para que no, con un afán de demostrar que sabes más, nada mejor para demostrar que sabes más que mantenerte austero en lo que tú estás diciéndole a una persona. O sea, esa capacidad de traspolación de lo complicado que puede ser una explicación técnica a alguien con un trastorno alimentario, decírselo como si tuviera 4 años de edad, 8 años de edad, sin pretender minimizar a la persona, sino más bien con el sentido de clarificarlo, es una de los requisitos que yo creo que tienen las personas que ejercen su profesión de manera decente y digna. Excelentes aportes. Quiero como destacar la parte esta de ser autodidactas, porque ciertamente la formación no solamente se circunscribe a la universidad, sino que también definitivamente es una formación continua
que acompaña a la persona cuando es egresada, cuando ingresa a maestrías, los seminarios, los congresos, y también la parte como más humana, que también en voluntariados perfectamente se puede también contribuir y adquirir experiencias que tal vez en la universidad en algunas veces hay esos vacíos que no te permiten consolidar determinados aprendizajes. Sí, yo una vez o muchas veces he sumado la cantidad de horas que lleva una materia y la verdad es que no cuadra. No cuadra. No cuadra porque voy a hablar en cuatrimestres, que son 4 meses, que no son 4 meses, son 3, ¿ok? Y que son a razón de 2 horas con 15 minutos en promedio, diferentes universidades en las que he estado, 2 horas con 15 minutos a la semana, durante 15 semanas, ¿ok? Ahí estamos hablando de unas 35 horas, ¿ok? Así, sin interrupciones. Si tú tuvieras tus 2 horas con 15 minutos durante 15 semanas, una vez a la semana, serían como 35, 36 horas más o menos. Pues no es así, porque generalmente la primera semana no se ve ningún tema. Y la última semana, que es entrega de proyecto, tampoco se ve nada. Y además te ponen 2 semanas en el centro, una para evaluación 1 y la otra para evaluación 2, que tampoco se ve nada. Ahí son 4 horas con casi 5 horas menos. O sea que ya vamos por 30 horas. Quítale que en la primera y segunda y a veces hasta en la tercera semana no puedes arrancar del todo bien porque hay estudiantes que siguen llegando porque por alguna razón a algunos se les permite entrar, no sé si son los de nuevo ingreso o los viejos que tienen chance de entrar hasta 2 o 3 semanas después y no puedes terminar de arrancar tu programa bien, tu plan, tu enseñanza. Ahí son 2 semanas menos, son 10 horas menos, 10 horas y media, 4 horas y media menos. Vamos como por 26 horas ya. Quítale que en una de esas o el estudiante no puede ir o tú no puedes ir. En una y una. Son 4 horas menos. Ya estamos como por 22 horas. Quítale que durante el cuatrimestre generalmente ocurre que hay la visita de o una persona de la política o una persona del comercio o una persona de las finanzas de otras facultades, pero que necesita una convocatoria máxima. O hay un evento tipo Expo algo o celebración del Día Internacional que vale, pero interrumpe con esta secuencia. Estamos en el mes acaba de pasar lo del suicidio, antes fue lo de bullying, siempre hay algo y está muy bien. Están las expos, se celebra el Día de la Psicología que se hace en una semana, que si bien es cierto, se practica la psicología como tal, se pierde la línea de lo que te estoy diciendo y ya vamos por menos de 20 horas. Y quítale que en alguna de esas, alguna de las entidades de la propia universidad quiera pasar a hacer una visita para algo. Ya son 2 horas menos. Estamos hablando de entre 14 y 16 horas por cuatrimestre de una materia. Discúlpame, pero tú no puedes aprender psicodiagnóstico en 14 horas. O sea, estrictamente hablando, literalmente hablando, no es suficiente. Más o menos son 15 horas seguidas que además ni siquiera las 2 horas con 15 minutos se da porque uno no llega como profesor con el libro abierto o a meter el USB, el pendrive, para que se proyecte. Son 15 minutos de gracia de lo que llega uno, llega el otro, se acomoda, calientas un poco ahí el ambiente para actualizar, retomas, si eres muy estricto, retomas lo de la clase anterior y pocos se van hasta el último minuto porque hay una logística de que el otro profesor está esperando y pues hay que salir un poquito antes. Entonces ni siquiera son las 2 horas con 15 minutos. Total. Quedamos en 14 horas, aproximadamente entre 12 y 14 horas por cuatrimestre. ¿Quién estudiando 14 horas de un solo día de tajo? O sea, si empiezas a las 2 de la tarde, acabas a las 4 de la mañana y son 14 horas. Por decir un ejemplo. Claro. Ya lo sabes, dominas el tema. Nadie. Entonces, esa es una gran falencia que hay, que además de la falta de conexión con entidades reales de lo que tú estás leyendo, de cualquiera de las áreas, de desarrollo infantil, de desarrollo juvenil, de tercera edad, de población víctima de muchas circunstancias negativas, de psicodiagnóstico, de modelos de atención. No hay ese contacto, más lo poco que hay, solamente los del grupo 1 que tienen mucho tesón por querer buscar más allá de, son los que sobreviven a esto dignamente, por decirlo así.
Totalmente. Ya para ir haciendo el cierre, para que nos pueda contar un poquito dónde atiende, qué tipo de población aborda, también para que nos cuente dónde adquirir los libros que usted ha escrito y así pueda entonces dar ese cómo espacio. no, con mucho gusto. Bueno, yo tengo que reconocer que una de las cosas que cambió y mejoró mi expansión como terapeuta, tengo la especialidad en terapia familiar, terapia infantil, terapia de parejas y un par de estudios más por ahí. Y los llevo a cabo ahora. Yo antes atendía o me limitaba solamente a un lugar físico. Pero con la pandemia, por el ejercicio de la transformación o del avance tecnológico de las clases presenciales, pasarlas a clases virtuales por plataformas, y yo era de los primeros que decía, y no lo niego, es que eso no va a funcionar, no es posible, no puedes tener el control de la cuestión de los estudiantes, porque yo lo hacía a nivel de colegio, a nivel de licenciatura y a nivel de maestría. Y me di cuenta que dominando la tecnología, de lo que hablábamos hace rato, pues en algún momento tienes que aprender a dominar la tecnología para tu beneficio, para tu provecho. Puedes dominar la tecnología para no hacer nada y enseñarle a la gente cómo te sirves un vaso de agua, o cómo se pone un botón, o cómo le das de comer a tu perro en 30 segundos. Esa es una manera, pero en 30 segundos puedes tomar una cápsula de algún tema muy puntual, muy específico y hacerlo. Como con mucho gusto he notado que está creciendo en nuestro ámbito. Conozco mucha gente que está presentando cápsulas y espacios más amplios como este para poder divulgar información que vale la pena porque enriquecerá el interés de alguien o las ganas de alguien o la vocación o la motivación de alguien para algo, en este caso para esto. Entonces, cuando las clases yo las empecé a dar en formato digital, virtual, por muchas plataformas, porque tampoco se habían puesto de acuerdo todas las universidades, cada una usaba su plataforma, cada colegio usaba su plataforma, yo tenía no sé cuántas pestañas abiertas para calificar unos y otros y se me enredaban los cables, pero me di cuenta que sí se podía. Y una vez una persona me llamó, eso fue a media pandemia, y me dijo que si podía yo atenderla, pero que como no podía salir porque estaba atendiendo a un familiar que tenía COVID, que si podía ser por ahí, que estaba muy, muy desesperada esa persona y que necesitaba aclarar algunos puntos y que le habían recomendado que yo hacía ese trabajo. No sé de dónde salió, me imagino que lo confundieron con que yo dictaba clases a que yo dictaba sesiones terapéuticas, pero le dije, bueno, adelante. Y cuadró. Y hubo una conexión ahí, dije, esto puede ser. Y sin ofrecer servicio, esa persona recomendó a otra persona, le dijo, oye, mira, yo hablé con el licenciado Román, me funcionó, nos vemos tantas veces, me ha ido bien, pude lograr lo que tenía, lo que estaba confundido, no sé qué, lo logré, oye, y me empezaron a llamar. Entonces, de un consultorio a donde yo pude regresar a atender, que lo hacía de manera muy discreta, con Instagram, haciendo un par de live y de conversatorios con algunos colegas, incluso algunos fueron interdisciplinarios, la gente empezó a llamar. Yo no usaba Instagram, les voy a decir, y me dijeron, es que tienes que crear un Instagram, pero eso no, yo no. O sea, yo asistía, me grababan, tipo esto, y ya yo no sabía más. Entonces dije, voy a crear mi Instagram es nuevecito, tiene ni 2 años creo que tiene eso. Entonces pude entender que lo pude conectar, pude hacer esa conexión. Así es que ahora puedo decir que vía Instagram me pueden conectar, es sencillo, es @RománEmiliani o @Emiliani_Román, cualquiera de esos dos, y ahí yo puedo escuchar o leer algunas solicitudes de consulta. No he hecho publicidad todavía, la verdad es que sigo aplazando eso, no sé por qué, y también atiendo en un consultorio que está por las áreas de Plaza Tocumen, de los pueblos por acá, que es el área donde yo me he movido. Pero a través del correo electrónico también, emilianiroman@gmail, todo es lo mismo. Y casi todo tiene el mismo password, porque la verdad es que no tengo cabeza para más información. Entonces, @RománEmiliani, correo electrónico emilianiroman@gmail, Facebook Román Emiliani, todo es lo mismo, soy vieja escuela. Y me dedico a valoraciones desde circunstancias de crianza reflejadas en colegio,
en niños, en adolescentes, en adultos. También me he visto involucrado en asuntos de tipo de violencia doméstica a razón de valorar y presentar casos clínicos en un tribunal para poder hacer justicia en donde se hace falta que se haga justicia. Soy parte del equipo de personas que defienden la causa de, pues, de no hacerle daño a un niño, a una familia, y se hace, digamos que tengo el entrenamiento para hacer terapia familiar. Personas que han perdido su esperanza de querer seguir viviendo y que necesitan saber si vale la pena o no, bueno, han venido. También practico algo que se llama acompañamiento terapéutico, que es ir a los domicilios de las personas o a los lugares. Ayer estuve en un hogar de reposo atendiendo a una persona que poco a poco ha estado perdiendo su movilidad. Hay un síndrome que se llama Guillain-Barré. La persona está diagnosticada con eso. He visto a 2 o 3 más o menos en las mismas circunstancias. Por cuestiones que quieren aclarar, perdón, o que quieren manejar de manera muy general. Esto, la verdad es que tiene que ser de manera integral. Allá hay equipos de neurólogos, médicos, terapeutas físicos. Lo digo con toda la humildad, así como lo decía con lo del libro. Uno tiene que aprender a reconocer que uno debe ser parte de un equipo. Totalmente. Soy profesor en maestría, en licenciatura. Ahora estoy con el proyecto Crónicas Cualquiera, que se puede adquirir en Amazon. Usted entra a Amazon y lo busca como Crónicas Cualquiera. Están los 2 formatos, el formato Kindle, digital electrónico, y está el formato que le llega a su casa, impreso. También me pueden escribir y, haciendo caso a lo que les digo del emprendimiento, yo se los llevo a su casa. Lo he hecho a razón de ir a domicilios. Digamos que tengo una pequeña conversación con las personas, se han mostrado muy, muy interesadas. La verdad es que tienen mucho éxito. Voy por el 2º tiraje ahora. Me ha dado mucho gusto ser parte de, digamos que congruente. Lo que le digo a mis pacientes y a mis estudiantes, que es esfuércense por lograr sus metas, lo he logrado con esto. Excelente, igual no se preocupen porque acá abajo en el video yo todos los medios de contacto se los voy a dejar para que así puedan entonces hacer contacto con usted. Y también lo voy a buscar en Amazon y en la descripción del video les coloco también el enlace para así facilitar el tema de la accesibilidad. Gracias. Muchas gracias, profesor Román, agradecido por acompañarnos. Muchas gracias a los oyentes que visualizaron o que escucharon este audio por medio del podcast en Spotify. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita. Todo eso permite que el video tenga un mayor alcance. Compártanlo porque así la información llega a más personas. Y muchas gracias por estar en este episodio. Un fuerte abrazo. Gracias.